Bueno, a ver si me da bastante miedo hoy el andamio. Me da mucho miedo este andamio, pero estamos. Pero bueno, estamos. Estamos en vivo, buenas noches para todos. Hoy un lunes distinto. Estamos aquí en Sportivo Barracas para esta falsa primera fecha, porque este es un campeonato largo, como ustedes ya saben, pero hay un retorno, se vuelve a enfrentar todos los equipos en esta segunda vuelta. Yo me estoy tirando para atrás. Vos decime hasta dónde, porque yo quiero... Ahí está. Pues si no salgo ahí, aparezco en plano y no. Nada, no hay más arriba que esto. Hoy estamos, la verdad, que bien ubicados. Sí tenemos un poquito de frío para la gente que conoce la cancha de Sportivo Barracas abierta, pero estamos bien. Sabíamos a lo que veníamos, así que vinimos bien abrigados. Larga, como siempre, charla entre los jugadores de Asturiano. Lo ven, no creo que se llegue a distinguir. Ese quizás es uno de los problemas de jugar tan alto. Testón sin ropa de arquero por una lesión en su tobillo, que esperemos que lo tenga lo menos posible fuera del campo de juego. No por quien lo cubre, porque estamos muy contentos de que Santi Suárez vuelva a tener minutos, en este caso por partido de liga. Había hecho lo propio con una buena actuación a pesar de los 5 goles frente a Villa Lañata, clave en el batacazo de 32avos de final. Hoy listo para defender los 3 palos de Asturiano en este campeonato. Hoy ambos equipos que necesitan ganar para empezar a sumar, uno para afianzarse o para estar cada vez más cerca, mejor digo, de la zona pintada de verde de la tabla de posiciones, el otro Asturiano que necesita la victoria para empezar a despegar de la zona rojo-vermellón de la tabla y empezar a volver a apuntar a esa zona de playoff que lo tuvo como protagonista en la pelea en un momento del inicio del campeonato. Bueno, todavía restan otras 19 fechas para que termine el campeonato. Asturiano sabe de esto, sabe que tiene todavía muchísimo tiempo y hoy viene aquí a Sportivo Barracas a enfrentarse a un Pacífico con el objetivo de llevar los 3 puntos a Vicente López. Se vendrá la foto característica de siempre, cortesía de ATE Fotografía. Un saludo para Andrés, que me acabo de dar cuenta, nunca se nos olvida mandarle un saludo a Andrés, que lo tenemos siempre cerca. Lo tenemos siempre cerca en las transmisiones. Siempre hay saludos para los sponsors, nunca hay saludos para el encargado de que haya fotitos, contenido para subir a las redes sociales, así que gracias a nuestro fotógrafo AT. A ver, miro el reloj. Bueno, estamos... Bueno, hay cambio de lados. Hoy por suerte tenemos el tablero. Mirá, vamos a hacer... No, estamos en un andamio que nos preocupa. Lindo abrazo entre Lavaque y Suárez. Al banco de suplentes para cubrir, y por si esperemos que no, Santi Suárez debe salir. Juli Valdés, el arquero titular de la tercera división, hoy también viviendo este partido desde adentro. Y hoy lo tenemos ahí en plano el tablero. Sí, cuando tengamos que apuntar a la banda, la que está acá abajo de nosotros, o cuando el transcurso del partido esté en nuestro lado derecho de la transmisión, no.
pero para cuando esté ahí en ese plano van a tener bien el tablero, así que punto para Sportivo Barracas, porque quizás no me va a ser tan necesario mencionar en la transmisión el tiempo como siempre hay que hacer, así que como siempre les digo, esperemos que se vea bien, que se escuche bien, que se esté viendo en buena calidad. Lo que les digo siempre, ahora YouTube tira como una calidad automática, entren en la tuerquita, vayan a la sección de calidad y donde dice automática pongan calidad de imagen más alta, eso directamente les va a poner la transmisión en 720, así que la van a ver tal como debería. Hoy no estamos teniendo problemas de conexión, tenemos los famosos 4G, tenemos toda la señal, así que estamos bien. Ya veo 4 en Pacífico dentro del campo, lo tengo al 19 Hermida, al 8 Pelaya, al 20 Castrilli y al 2 Rigosni en asturiano, Hanashiro Lavaqué, Benvenuto y Zoiza, que estuvo en duda para este partido, pero probó, se sintió bien, con confianza. Me falta el arquero de Pacífico que no tiene número adelante, así que ya en alguna que pueda les voy a decir. Va a haber inicio entonces del encuentro cuando el juez decida. Hay problemitas con el INIER, lo vuelve a conectar. Gira la caprichosa y hay arranque nomás de este asturiano Pacífico en cancha de Sportivo Barracas. Ahí Zoiza intentando conectar con Lavaqué, que de pecho le queda esa pelota para sacar la media volea. Estaba atento el 2 Rigoni para bloquear ese disparo. Le quedaba con un poco de fortuna al sureño Lavaqué. Zoiza, encargado de ese lateral, intentaba filtrar la pelota o para Benvenuto o para Lavaqué. Ahora Zoiza una vez más, buscando el segundo palo con Lavaqué, que recibía solo, se resbalaba, y esto es un detalle a tener en cuenta. Sí será para ambos equipos, pero lo verán muchísimo eso, lo que hizo Lavaqué recién. Muchos jugadores limpiándose la suela de los botines porque es una cancha que resbala mucho. Ven, la pelota va picando como si fuese hockey en césped sintético recién regado. Ahí Pacífico llegando, estaba atento Benvenuto para cortar, así que resbala mucho la cancha, hay que limpiarse mucho la suela. Y es una cancha corta también, así que la presión va a ser fuerte y alta en todos los pasajes del partido. Y esperemos que no para nuestro lado, pero sí veremos. Bueno, ahí iba a trabar con la cabeza Pelaya, si no me equivoco. Quedaba sentido Zoiza también. Iba a trabar con la cabeza Pelaya. Se encontraban ahí en esa altura que no se sabe si es pie o si es cabeza. Uno fue con la cabeza, el otro fue con el pie. Quedan ambos sentidos ahí. Bueno, siguen hablando. Lo veo mal. Bueno, lo vi con cierta dificultad Zoiza para caminar, lo tengo cerca hoy, ahí se va a acercar al médico. Bueno, ya la mueve Pacífico para manejar esta pelota parada. Le llegaba al 4 Cuevas y ya movió. Ah, perdón, no había ningún Cuevas. Era el 8 Pelaya. En lugar de Zoiza ingresó Fiumara. Ahí encontraba el anticipo Rigoni sobre la llegada de la pelota hacia Lavaqué. Hace mucho esto, Asturiano juega a la chique. Y ya volvió a ingresar Zoiza. Esperemos que sin ninguna dificultad física. Hanashiro jugando para Benvenuto, Benvenuto para Zoiza. Zoiza, tac, al pecho para el sureño que la deja picar. 1, 2 y de borde interno y por arriba para Zoiza. Zoiza que buscaba con Benvenuto, se la encontraba el arquero de Pacífico, que todavía no sé el número, así que no les voy a poder decir si es titular o suplente. Supongo que es Wolaniur o como se diga, alguno de ustedes me podrá
para corregir. Soiza y la pelota intentando con Lavaqué. Recupera Pacífico, la pone en el segundo palo, estaba atento Benvenuto en la cobertura. Soiza que la despeja larga, el 19 era Hermida. Bueno, ahí no puede controlar bien esa pelota Castrilli, va a ser para Asturiano y el juez que va a llamar a Lavaqué y a Rigoni. Y el pende Soiza para jugar ese lateral, busca a Benvenuto, la pelota le va a llegar a Benve, que la pone al segundo palo, le dice eso a Lavaqué, ahí tenés que buscar, y tiene razón, recibía solo si iba al segundo palo Juan Manuel Lavaqué. Mueve sus piezas Pacífico para la salida, reclamada segundos Asturiano y la pelota la recibe Hermida. Hermida con paciencia juega para Rigoni, de Rigoni para Pelaya. Rigoni la mueve, Pacífico presiona a Asturiano. Acá la encontró Hermida esa pelota, hundió la defensa asturiana. Hermida que intentaba, tocaba en los pies de Castrilli y ahora Hanashiro con la contra, no puede hacer pie, pero encuentra salteo con Benvenuto. Nuestro capitán que la pone abajo de la suela, juega para Hanashiro. Hanashiro que no la puede controlar, mira para arriba, 17:44, ahora sí que no está en plano. Se los digo. Y Rigoni para jugar esa pelota. Bueno, eso van a ir a reclamar todos los jugadores asturianos. Había falta contra Santi Suárez, es lo que reclaman todos, una pierna arriba, una mano, bueno, pasó de todo, pero no se puede volver el tiempo atrás. Es el 1-0 para Pacífico. En 17 minutos 34 del inicio del partido, todavía muchísimo tiempo. En una jugada confusa de muchas situaciones de falta. Bueno, el 1-0 para Pacífico. Ahí intentaban con Lavaqué. Y empieza la rotación de las fichas en Pacífico. Ingresa el 10 Alderete. La pelota le daba en la cara a Pelaya. Hanashiro, Lavaqué, Hanashiro, Benvenuto. Acá recibe Soiza. Va a buscar directo con el sureño. Estaba atento Alderete para encontrar esa pelota. Hermida se pone de espalda, se deja caer. Y llega a su primer falta Asturiano. El montoncito de Hanashiro, que no entiende la decisión. Y el encargado de ese tiro libre es Di Stefano. Vuelve y sigue moviendo fichas Pacífico ahí. Di Stefano y la pelota. No podía conectar con Hermida. Perdón, Hermida no, es el 15 Bogni. Entonces Bogni, García, Alderete y Di Stefano. En asturiano todavía Lavaqué, Soiza, Hanashiro y Benvenuto. Soiza ahora el encargado de ese lateral, encontrándolo a Hanashiro. Hanashiro golea, ¡gol! Gol, Hanashiro, gol. Bien, la movía Asturiano en el lateral, encontraba el ingreso de Hanashiro y rápido pone el empate en el marcador. Tan solo 40 segundos pasaron desde el gol de Pacífico y Asturiano encuentra el empate. Tengo dos faltas, sí, la de Soiza se la cobraron en aquella jugada que trababan pies y cabeza, y ahora rotación de los cuartetos también por parte de Asturiano. Cantarella, Galdelli, Verdún y Marani. Y otra característica de esta cancha, ustedes lo verán ahí, casi imperceptible, pero el techo casi a nuestra altura, por lo que va a pasar mucho esto. Muchas pelotas que toquen el techo van a tener que jugarse lateral, como ustedes ya saben. Ahí lo acompañaba Galdelli a Di Stefano, lo empujaban, se caía, reclamaba Valvidares. Bueno, va a ser tiro de esquina para Pacífico. Le tocaba la pelota a Galdelli por caerse en lo que había sido falta de este lado para Hanashiro, en córner para Pacífico del otro. Pero bien defendida esta por parte de Asturiano. Va a ser un nuevo lateral para Pacífico en los pies del Alderete. Ahí recibe Alderete y la gira para Di Stefano. Di Stefano que encuentra salteo con Bogni. Y ahora sí, Alderete, el capitán de Pacífico, que encuentra a Di Stefano. Di Stefano no encontraba al 9 García. Va a ser
Salida para Asturiano en el lateral, ahí casi en mitad de cancha, en los pies de Marani. Marani que juega con Verdún. Verdún queda en línea Cantarella, juega con Galdelli. Recupera Alderete. Ahora recupera Galdelli, que va a tener que tratar de sacar la contra. Sentía el contacto de atrás, se dejaba caer, suma su primer falta. Pacífico, y la va a jugar Cantarella con Verdún. Verdún que no encuentra pase. García que le cerraba bien el perfil. Juanchi que tiene que rifar esa pelota lo más lejos posible. Y acá la movía Pacífico, no lograban conectar con Di Stéfano. La pelota se la encuentra Santi Suárez y ya hay salida para Asturiano. Marani que recibe y como siempre, tac, de frente a la cancha, pega saltito y encuentra salteo con Galdelli que recibe, ingresa. Le tiró un cohete a Cantarella que directamente la dejó pasar. Tenemos dos faltas marcadas en el tablero, sí, creemos que una está mal marcada. Bueno, hoy la mesa la tenemos abajo, así que no vemos, pero bueno, si está el tablero estará en la mesa. Ahí casi recupera Cantarella, la pelota le llegaba a García, pelean entre los de Asturiano y Pacífico, suman. Los de Pacífico levanta sus dos manos Bogni. Y ya juega con Alderete y de Alderete a Di Stéfano. La pelota se la encuentra a Verdún que pone el cuerpo y se la tira al córner a Galdelli muy lejos. Y lo que les digo, cuando la pelota pica, pica y se va, como si estuviésemos jugando en sintético mojado. Así que los pases tienen que ser bien al pie, los controles bien orientados. Mirá, ahí se caía también Bogni. Ahí tampoco podía controlar García, es lo que les digo, está muy difícil controlar la pelota, gira mucho abajo de la suela. Está muy limpia la cancha, entonces no hay agarre, pero tan limpia no como para que trabe la suela, entonces rebala mucho. Detalles del campo de juego, venimos de la derrota de reserva 3-1 frente a Pacífico. Ahí presionaba bien Asturiano, iba a ser salida en el lateral ahí casi en 3/4 del ataque de Pacífico. Bueno, para la reposesión en la salida de Asturiano, 14:35 el tiempo que le resta al primer tiempo aquí en Sportivo Barracas. Para este Asturiano 1, Pacífico 1, Marani buscándolo a Suárez, se le iba muy alta a esa pelota. Y ahora Di Stéfano para jugarlo, no, se la deja a Bogni. Le reclama a distancia a Bogni, Cantarella que dice los contaste vos. Valvidares que habla de que la pelota camina. Di Stéfano para jugar ese tiro de esquina, la mete hacia adentro, buena respuesta de Santi Suárez. Que ya la baja con Marani, que otra vez recibe la pelota, se pone de frente, intentaba el mano a mano con Bogni. Sigue siendo para Asturiano, la paralela con Cantarella, que se quejaba de otra falta, y Di Stéfano con la pelota. Intensidad en este pasaje del partido, Alderete encontraba a García, le van a sumar una falta a Asturiano, no vimos, no la vi. Y llega, creemos nosotros que a la segunda, según lo que dice el tablero, a la tercera. Y hay una nueva rotación a medias de Asturiano, ingresaron Fiumara y Constantino, completan Vega y Luján, ahí no encontraba pase los jugadores de Pacífico y se completa ahora entonces el cambio de cuarteto a este tercero, pero no por eso menos importante en la rotación. Fiumara encontrándolo a Constantino, Constantino que se hace fuerte, se la deja a Vega. Llegaba al bloqueo Hermida, buenísima, dice Valvidares, buenísima, bien. Lo de Constantino que recibió, aguantó, esperó que le pase Vega, ingresaba a Fiumara, tomó la decisión de Vega, Constantino de cucharita para Vega, Fiumara que recibe, intentaba el pie a pie, se tiraba al piso Rigoni y se puede tirar desde su área si quiere, que va a llegar hasta los pies de Santi Suárez porque la cancha es una pista de patinaje
Y Luján, que se la pisa a Constantino. Constantino la agarra muy abajo, se le va muy arriba. Bueno, me perdí ahí lo que pasó entre Constantino y Pelaya. Reclama la gente, pero los jueces no dicen nada, así que entiendo que quizás no pasó nada. Rigoni intentaba con Pelaya. 13 minutos 28. Suárez buscándolo a Constantino. Peleaba ahí con Rigoni. Y la pelota ya para Armida. Armida que va a encontrar el salteo, no. Juega para Rigoni. Rigoni que ahora sí encuentra a Castrilli. Castrilli para Rigoni. Recibe Vega, pero no puede hacerse de esa pelota. Y salida una vez más para Pacífico en los pies de Rigoni. De Rigoni para Castrilli. Castrilli con Hermida. Sí, Hermida que recibe. Vega que lo sigue de cerca. Encuentra salteo con Pelaya. Pelaya que reestructura con Rigoni. Ahora Hermida propone mano a mano con Vega. Llegaba bien el apoyo en la doble marca a Fiumara. Todavía posesión para Pacífico. Hermida que recibe, plantea el mano a mano. Ahora sí hay cobertura. Pero ingresaba Castrilli para el disparo. Estaba atento Vega para bloquear. Y la salida va a ser para Asturiano. Ya en los pies de Vega. Y cuando Santi Suárez sube a quinto jugador, ahí con un poco de miedo sube Pacífico, pero encontró bien la salida de Asturiano en los pies de Fiumara. Fiumara que va a buscar arco, bloqueaba Castrilli. Lo que les decía, tiene que ser más intenso Pacífico en la presión sobre la salida de Suárez. Si quiere recuperar la presión, si quiere recuperar la pelota, perdón, espera y a los 2 o 3 viajes ahí empieza a subir. Luján que se la juega a Constantino. Se ensucia la pelota, toca último en el de Asturiano. No, tocaba último en el de Pacífico. Y va a ser salida para Asturiano ahí, casi en zona de finalización. Luján, que chocaba contra Hermida. Va a llamar el juez a Hermida y a Vega. Charlan ahí entre el 8 y el 19 de Asturiano y de Pacífico. Ahí también hablaba Pelaya con el juez. Para mí desde acá fue clara que tocaba último en Constantino. Bueno, estaba más cerca el árbitro, así que vio él mejor. Esa pelota. Luján que se la deja a Constantino. Le queda a Vega. Ahora le queda a Luján que intenta girar, sacarla con una, con la otra. Vega que recupera, va a poner el cuerpo. La pelota no sale. Sí, sale. Estaba cerca el árbitro en esta. Carboncito, carboncito, empieza a llegarnos olor a carbón. Aquí en Sportivo Barracas nos están matando. Rigoni jugando para Armida, Armida encontrando en la banda a Castrilli, pero Castrilli no encuentra el balón, así que la salida va a ser para Asturiano. 11 minutos 41. Suárez buscándolo a Constantino que pone el pecho, recibe incómodo y ya sale Pacífico con la pelota. Pelaya jugando para Rigoni, Rigoni para Castrilli, intentaba en la banda con Hermida, no podía, la pelota le queda al arquero de Pacífico, que sigo sin ver el nombre, el 1, perfecto. Wolaniuk, díganme ustedes si lo pronuncio bien, Wolaniuk, el arquero de Pacífico. Acá recibe Hermida esa pelota, juega la paralela para Castrilli, llegaba bien al piso Vega para bloquear ese disparo. ...11 minutos 07... le resta el primer tiempo aquí en Sportivo Barracas. La pelota para Rigoni, busca disparo, llegaba a Fiumara, no va a llegar Santi Suárez para evitar que esa pelota llegue al córner. Va a ser tiro de esquina para Pacífico, ahí le pide la distancia a Castrilli al juez para que lo acomode a Constantino.
Castrilli para Rigoni, bloquea una vez más Fiumara, esa pelota queda en el 40/20. Wolañuk y la pelota, lo presiona bien Fiumara. Ingresa bien con el control orientado Pelaya, la pelota se la queda a Vega, Vega para Fiumara, recupera Fiumara una vez más. No tiene opción de pase, pero se le escapaba ahora la pelota, una lástima esta. A Fiumara, que ahí deja la pelota. Y hay rotación de cuarteto, se va a quedar Fiumara. Lo veo ahí parado a Zoiza, pero con la pechera puesta, Rigoni. Estaba atento Fiumara de cabeza para quitar esa pelota del 40/20 de la circulación. Circulación que reiniciará para Pacífico Castrilli. ¿O no? ¿Se la va a dejar a Rigoni? Sí, se la deja a Rigoni. Rigoni encuentra a Armida. Armida camina. Encuentra a Castrilli. Castrilli mano a mano sobre Hanashiro. Hanashiro le pone el cuerpo. Le llega a Fiumara de abajo. Sigue siendo para Pacífico. Armida y la pelota. Vuelve a bloquear. Perdón, Armida no, Castrilli. Y vuelve a bloquear Fiumara. Y ahora Rigoni, el eje de cada posesión de ataque de Pacífico. Acá recibe una vez más Rigoni que juega para Armida. Armida para Rigoni, rebota. Lo acompañaba bien Hanashiro haciendo uso de su velocidad, poniendo el cuerpo, evitando que camine. Recuperaba a Fiumara, pero no podía hacerle llegar esa pelota a Constantino. A Lavaqué. Castrilli, Alderete. Trataba por de Pacífico, le quedaba a Fiumara. El 9 era García, que no podía controlar, anticipaba a Fiumara. Sabía que tenía que finalizar, sin peligro para el arco defendido de Wolañuk, que ahí reinicia con Alderete. Alderete que buscaba directo a García. Sin encontrar conexión, 2 canta Suárez, que juega con Hanashiro. De Hanashiro para Fiumara, Fiumara que buscaba en la banda a Lavaqué, Lavaqué plantado en el eje, no hay conexión. Resultado, salida para Pacífico, 9:37 en este empate parcial. Fiumara que encuentra esa pelota, ahora sí se la deja a Lavaqué, Lavaqué que busca disparo, tocaba en los pies de Alderete, va a ser tiro de esquina para Pacífico. Fiumara que lo encuentra a a Benvenuto, que va a tener que jugar con Suárez. Y Suárez que lo busca a Fiumara, que le pone el pecho, pero se la deja al Alderete. La pelota le llega a García. Casi lo toca Benvenuto, casi. Llegaba al piso para bloquear Fiumara y ahora sí lo va a dejar su lugar, pero a Galdelli. Va a ser tiro de esquina para Pacífico en los pies de García, que jugaba para Alderete, bloqueaba a Lavaqué. Bogni el encargado del lateral y arriesga a Lavaqué. La pelota gira y le llega a Di Stefano. Di Stefano que no encuentra pared. La pelota le queda a Galdelli, que va a buscar disparo. Sí llegaba García para bloquearlo. Y Galdelli va a ser el encargado de este lateral, buscando a la cabeza de Lavaqué que ingresaba. No lo veo volver a Zoiza, lamentablemente. Tampoco lo veo recibir atención médica, así que el panorama no es bueno. Una lástima para Zoiza. La salida de Pacífico con Bogni, de Bogni para Di Stefano. Cubre Lavaqué esa pelota sobre la llegada de Alderete. ¿Va a ser desde el arco o no? Lateral. Para Hanashiro, 8:36.
Y lo que les digo, Pacífico esperando. Acá recibe Galdelli, de taco para Lavaque. Cuando suben es eso, le dice Hanashiro. Y asiente Valvidares. No había todavía subido la presión Pacífico en la salida y ya empezaban los cortes de Asturiano. Acá Benvenuto y la pelota jugando con Hanashiro balanza y la tira para adelante, le llegaba Alderete. Hanashiro que se la deja a Benvenuto para Galdelli para Lavaque, le llegan abajo al sureño. Y si hablamos de llegar, segunda falta a la que llega Pacífico, 8 minutos 02. Y va a ingresar Cantarela para manejar con Lavaque, Benvenuto y Galdelli esta pelota parada. Cantarela buscaba a Lavaque. Disparaba a Galdelli y le pega ahí donde más duele, a Di Stéfano. Y Cantarela ya para manejar ese lateral. Juega porque no tiene opción con Suárez. Y Suárez buscándolo a Lavaque, que hace todo el esfuerzo. No puede llegar. Y vuelve a rotar las fichas Asturiano. Ahí estaba atento Coqui, pero no lograba hacerse con la pelota, que le queda a García. Y de García para Bogni. Bogni que encuentra a Di Stéfano. Di Stéfano no puede controlar bien esa pelota. Y Di Stéfano ya recuperado va a jugar ese lateral. Directamente con García. García que recibe. Le pasa a Di Stéfano. Pasa de Cantarela. Pasa de Benvenuto. De Benvenuto no. La pelota le queda a Suárez para la salida. Y Santi Suárez que se la tira directo a Mariani. Se caía ahí Benvenuto ante el corte de Di Stéfano. Y le empiezan a contar los segundos a Verdún, que lo encuentra a Marani. Y Suárez que ya juega con Galdelli. Galdelli para Verdún. Verdún para Marani. Marani que intentaba con Galdelli, lo acompañaba a Galdelli García. Ya juega para Wolaniuk, su arquero, y Wolaniuk para Alderete. Alderete buscándolo al córner a Bogni. Bien en el retroceso Marani. Igual le cantaba a Suárez que salía a cortar. Bloquea ahora Galdelli. 6 minutos 44. Un segundo come el tablero en todas las veces que se frena. Hermida proponiendo el mano a mano. Hay cobertura. Hermida. Verdún en la cobertura. Galdelli. Bogni. Ahora tiene que subir la presión Asturiano. Alderete. Sube Marani sin falta, por favor. Y le van a cobrar a Marani la cuarta para Asturiano. La quería jugar rápido Bogni, pero el árbitro la estaba anotando, así que de nuevo, ahora sí, Bogni, Rigoni, García, Rigoni, la rifa, no le sale el número, sí a Asturiano. Y Marani jugando con Verdún, pide minuto Constanzo, así que la próxima posesión para Asturiano va a ser tiempo muerto. 6 minutos 15, Bogni encontrando salteo con Hermida, que pisa y propone, buscaba con el 8 Pelaya, le queda una vez más esa posesión a Pacífico. Hermida, Pelaya, Rigoni, la mueve Pacífico, toca de primera, va a llegar a esa pelota Verdún, que la va a acompañar, primero Verdún, después Suárez. Ahora hay minuto pedido por parte de Asturiano.
Bueno, finalizó el minuto y ya hay partido, 5:51, recibe Cantarela que la deja pasar, Galdelli el segundo palo para Marani, Marani, buena la respuesta de Bolañuk, la manejó muy bien Asturiano en esta, toda la jugada de Cantarela que la dejó pasar y llegaba bien. Galdelli la puso de cachetada al segundo palo, llegaba Marani, pero atento Bolañuk, el arquero de Pacífico, para achicar, evitar el 2-1 para Asturiano. Verdún que se la juega a Galdelli, Galdelli que buscaba disparo y dale, característico de Verdún para el apoyo de sus compañeros. Hermida y la pelota. Hermida para Rigoni, Rigoni a la banda con Pelaya. Lo escuché hasta acá, el grito de Galdelli, estaba cerca el árbitro. Llega a su tercera falta Pacífico. Ya se para Galdelli. Mejor, no queremos más lesionados, pero tiro libre, jugada directa, pelota parada. Para Asturiano estamos muy cerca, dice Balviares, calculo que de la banda. Difícil entonces para lo que tenían planeado. Marani que abandona la posesión. Verdún que busca disparo, rebota en la cara de Castrilli. Verdún buscando hacia adentro, la pelota le queda a Galdelli, Galdelli el disparo, estaba atento Castrilli para la cobertura. La tiene Bolañuk y ya busca con Pelaya. Pelaya se le mete abajo Cantarela que llega al bloqueo. Y le van a marcar tiro de esquina. Sí, tiro de esquina. A falta de 5 minutos para el final. La agarraba mordida a Castrilli y la pelota le llega a Bolañuk. Bolañuk para Rigoni. Rigoni que tiene que rifarla. Pelaya y Verdún que decide despejar ese peligro, la pelota toca en la red. Que protege que las pelotas no se pierdan en este techo con mucho hueco para que las pelotas se pierdan, así que bien puesta la red. Acá recibe Marani, va a sacar la contra, se la deja a Galdelli, Galdelli que ingresa, busca disparo. Se resbala a Galdelli que tenía para un control más, pero lo que les digo, la cancha resbala mucha. Castrilli encontrando salteo con Rigoni, banda, le dice Verdún que eso tiene que hacer Asturiano cuando los jugadores de Pacífico reciben en la banda, ingresan con ese paso hacia adentro, cerrar el pase por la banda para que tengan que ingresar Marani, que intentaba en el eje, Hermida que lograba puntearla, pero no quedársela. Y hay cambio de cuarteto en Asturiano, vuelven a ingresar Fiumara, Constantino, Vega y Luján. Le pide tranquilidad a Balvidares a Constantino. Y Castrilli, el encargado de ese lateral, ya encuentra a Armida. Armida le propone el mano a mano a Fiumara, se le escapa esa pelota. Pide la distancia Fiumara acá, bien abajo, bien cerquita nuestro. Y ya juega con Vega, Vega con Luján. Luján que encuentra aire con Vega. Vega que la pisa para un lado, para el otro, encuentra en la banda a Fiumara. Fiumara que encuentra a Luján, Luján que la recibe, Fiumara que se la quita, recupera a Rigoni, la pelota para Castrilli, le llega Fiumara, bloquea a Vega. Rigoni buscaba disparo, estaba bien parado para el bloqueo el enano Luján.
acá Armida y la pelota, encontrándolo a Rigoni. Rigoni buscaba disparo, se pierde cerquita y el U que baja de la tribuna de Pacífico. 3 minutos 22 le restan a este primer tiempo y Suárez va bajándosela a Fiumara. Fiumara que camina, lo encuentra Costantino, lo anticipa Rigoni. Y Luján jugando con Fiumara, Fiumara para Costantino, la pelota le pasa por abajo de la suela. Quería apurar la Pelaya. Bolañuc con Rigoni, Rigoni con Armida y Armida con Castrilli, Castrilli con Armida, Armida con Pelaya, la mueve Pacífico, Pelaya no encontraba ni Armida ni a Castrilli. Entonces Fiumara para jugar con Luján. Luján ingresa, juega con Vega y gana la falta Castrilli y llega a su quinta Asturiano a falta de 2 minutos 51 para el final de este primer tiempo. Ahí recibe García, le llega la cobertura de Luján y hay pedido minuto. Hay pedido minuto, hoy no estoy bien, hay minuto pedido por parte de Pacífico. Vuelven los equipos al campo de juego, 2 minutos 45 le restan a este primer tiempo y Asturiano tendrá que defender con más paciencia que nunca porque el tablero indica que ha llegado a la quinta falta, la próxima será tiro libre directo desde los 13 metros, acá recupera Vega y tiene que sacar la contra, decide frenar, va a ingresar, buscar disparo, no, se la juega a Benvenuto, Benvenuto sí busca disparo, la deja adentro Bolañuc, ahora sí la saca del campo, se atajaba a esta fotografía. Yo más que atajarse a él, atajaría a la cámara. Pero bueno, reflejo directo, taparse la cara. Luján para manejar. Luján al fondo para Fiumara, estaba atento Bogni, que la peina hacia atrás. Y Luján que encuentra a Fiumara. Fiumara reinicia con Benvenuto. Benvenuto la va a jugar una vez más con Fiumara. Fiumara para Benvenuto. Benvenuto que se da espacio. Y la tira ahí al córner que no tenía esto, pivot. Y ahora sí ingresa a Lavaqué en caso de haber pivot. Recibía ahí en el córner. No podía controlar García. Lo quería apurar Lavaqué, pero le pide pará. Valvidares que hace esto. A falta de 2 minutos pone a Cantarella y una vez más arriesga con el 5-4 en búsqueda de un gol que lo ponga por encima en el marcador. Así que, como les digo siempre, alentamos esta decisión de arriesgar, de ser protagonista y Asturiano lo hace planteando el 5-4 con Cantarella. Le pide perdón Benvenuto porque la pelota casi pasa a mitad de cancha y ahí no la puede recibir del lado de atrás. Cantarella una vez que la tocó acá delante de mitad y con paciencia la mueve Asturiano. Espera Pacífico parado en 2-2. Benvenuto, Galdelli, minuto 16. Benvenuto y la pelota, Galdelli buscando
al córner a Galdelli. La pelota le llega a Benvenuto. Último minuto de este primer tiempo. Acá recibe Fiumara. Propone mano a mano, va a jugar en la banda, no, ingresa, pisa para un lado, para el otro, encuentra a Lavaqué que se la pone al segundo palo, no, estaba atento al derete. Acá recibe Pacífico, tiene full, no, sin full, eso era lo que decía Constantino. Sacaba el disparo Bogni. Buena respuesta de Suárez, se la encuentra Benvenuto que juega para Galdelli que va a tener que ir para adelante, pone el cuerpo, casi la peina Lavaqué, bueno, avanzan y avanzan los equipos, pide tranquilidad a Bolañuk, que ya se la baja a Di Stefano para Bogni, últimos 27 segundos, Di Stefano y Asturiano presionando alto. No va a llegar Bogni a esta pelota, últimos 20 segundos, la recibe Santi Suárez y ya sin arquero jugador Fiumara para Lavaqué que ingresa, controla y juega para Galdelli que intentaba con Fiumara, Bogni, Di Stefano va a buscar disparo. La pelota le pasa por abajo de los pies a Santi Suárez y una lástima este gol a falta de 8 segundos para el final del primer tiempo. Una lástima, se lamenta Galdelli que intentaba el pase ahí para Fiumara. Estas cosas hay que tratar de evitar, los goles a falta de tan pocos segundos para el final. En este caso el primer tiempo, recuerdo esa derrota contra Nueva Estrella con un gol a falta de 4 segundos. Acá Benvenuto para Lavaqué de cabeza, buena respuesta de Bolañuk. Y ahí final del primer tiempo aquí en Sportivo Barracas. Pacífico 2, Asturiano 1. Nosotros los dejamos con los videos de siempre y nos reencontraremos para la segunda mitad. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now as the beat pounds. Every
every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Bueno, volvieron los equipos y hay arranque nomás de este segundo tiempo aquí en Sportivo Barracas. Pacífico 2, Asturiano 1. Pacífico que se encontró con el segundo gol a falta de 8 segundos para el final del primer tiempo. Una verdadera lástima para los dirigidos por Valvidares. Que bueno, ya han tenido tiempo en el entretiempo para mirar, corregir, analizar. Y ahora hay que salir a buscar el empate. Castrilli contra Fiumara. Hay mucha cobertura, pero encuentra el pase a Pelaya. Pelaya para Hermida. Hermida lo bloquea a Hanashiro. Y juega con su arquero Bolañuk. Bolañuk para Castrilli. Castrilli proponiendo mano a mano. Ahora no hay cobertura, pero llega Hanashiro. Y la pelota para Rigoni. Rigoni para Pelaya. Pelaya para Rigoni. La mueve Pacífico. Posesión larga en el inicio del encuentro. De pisadita para Hermida. Buena respuesta de Santi Suárez. Buen recurso aquí el de Pelaya, que de taco se la dejaba a Hermida. Acá hay mano de Hanashiro. Llega a su primer falta Asturiano. Y a rotar las fichas para defender esta pelota parada. Bogni, Rigoni, Pelaya y Castrilli por parte de Pacífico. Vega, Lavaqué, Verdún y Benvenuto. 3 últimos jugadores, un pivot para defender esta pelota parada y el pivot parado en la barrera. Así que 3 últimos jugadores para defender esta pelota parada. Rigoni, Castrilli, bloqueaba a Vega, casi se mete después en el arco defendido por Suárez. Y vuelve a ingresar Hermida en la rotación de Pacífico. Entonces Hermida, Castrilli, Bogni y Pelaya. Acá recibe Rigoni, busca disparo, bloquea a Vega, que da el paso hacia adelante. Bolañuk se la encuentra a Lavaqué, que intentaba el arco, peinaba Hermida. Y va a ser para Asturiano. Y ya hay rotación de cuarteto. Verdún, todavía Lavaqué. Cuando el tablero se reinicia. Y estaba en eso, en 18:50 va a ser tiro de esquina para Asturiano. ¿O qué hablan los árbitros? ¿Se repite el lateral desde allá? Sí, perfecto, porque ya había sonado la chicharra, así que se repite el lateral. Desde estos 3/4. Y Verdún, que reinicia con Suárez. Y Santi que la tira lejos al córner, no encontraba ninguna opción de pase. 18:40, no sé si se llega a ver bien en la transmisión. Y Bolañuk jugando con Castrilli. Castrilli proponiéndole mano a mano a Marani, que se cae, casi logra hacerse con esa pelota. Rigoni, Castrilli le tira caño a Marani. Se va Castrilli, que juega para Rigoni. Rigoni para Hermidas, Hermidas para Rigoni una vez más. Cierra la banda Cantarela, pero Hermida recibe, perdón, Hermida no, Pelaya recibe. Ahí recibía Castrilli sobre las espaldas, le ponía los brazos Marani. Llega a su segunda falta Asturiano, que vuelve a cargarse. Y digo cargarse porque 2 faltas en minuto y medio del partido. Rigoni jugando para Castrilli, que la tira larga, se le escapa, pero porque toca en Cantarela. Y Castrilli jugando ya para Rigoni. Rigoni para Hermida, que controla orientado y buscaba con Pelaya. Verdún no encontraba a ningún jugador. Acá Marani de cabeza la deja dentro del 40/20, le queda a Cantarela.
Cantarella que juega para Galdelli, Galdelli que rebota con Cantarella, Cantarella que se hace eje y juega una vez más con Galdelli, Galdelli que ingresa y juega una vez más para Cantarella y de Cantarella para Marani, Marani que va a tener que proponer, busca el segundo palo con Galdelli, pide perdón Galdelli que llegaba sobre Bolañuk, bueno ahí se metía Rigoni, Galdelli que pidió disculpa y lo levantó del piso a Bolañuk, se metía Rigoni. Llega a su tercer falta. Falta Asturiano, nadie más habla con el crono, dice el juez, están dando mal desde tercera. Bueno, el juez explicando que anda mal el tablero. Asturiano que llega a su tercer falta en 17:40. Va a tener que tener mucho cuidado con esto. El conjunto dirigido por Matías Valvidares. Y ahora hay una nueva rotación de cuarteto al tercero en la rotación. Fiumara, Luján, Vega y Constantino. Y ahora Fiumara encontrándolo a Constantino, se hace fuerte, trata de girar. Castrilli que despejaba esa pelota. Va a ser tiro de esquina para Asturiano. Y Luján que prepara ese tiro de esquina. Adentro para Vega, Vega casi que se la encuentra. Luján al palo, bueno, fue buena esta. De Asturiano que maneja bien las rotaciones en las pelotas paradas para encontrar ahí adentro donde se lastima de verdad. Hermida encontrando salteo con Castrilli. Castrilli encontrando salteo con Hermida. Casi logra cortar Constantino. Acá Pelaya la ponía al segundo palo para Castrilli que no llegaba. Lo felicitaba igual, le levantaba el pulgar derecho. Y va a ser salida para Asturiano en las manos de Santi Suárez que ya se la baja a Fiumara. Fiumara que juega con Luján. Luján para Fiumara. La mueve Asturiano, Fiumara que buscaba con Constantino. Tocaba esa pelota en Hermida. 17 minutos clavado. El tiempo que le resta al encuentro aquí en Sportivo Barracas. Luján que lo encuentra a Constantino. Constantino que trata de girar. La pelota le queda a Fiumara. La pone hacia adentro. Buena respuesta de Bolañuk. El pecho de Pelaya que se la deja a Castrilli. Hermida, perdón. Que la pisa, va hacia adelante. Llega a Constantino. La pelota le queda a Luján. Constantino que recibe la falta de Hermida, llega a su primera Pacífico y eran dos para mí, una sobre Luján y una sobre Constantino. Pero bueno, una. Para Pacífico. Luján jugando para Fiumara. Fiumara para Constantino. Constantino que recibe, le bloquea. Fiumara le queda esa pelota. Va a llegar hasta la línea de fondo. La pone el primer palo. No vi lo que pasó con Constantino. Yo estaba con la pelota. Lo llama el juez para hablar con Alderete. El juez que habla ahí con Constantino y con Alderete. Entonces Alderete, Di Stefano, Bogni y García acá que intentaba recibir. Y Vega ya jugando con Luján. La mueve Asturiano, el enano, con Fede. Fede que no tiene pase. Lo cargaba de atrás Di Stefano. Y Di Stefano, el encargado, es el lateral para Pacífico en 3/4 del campo de juego, zona de finalización. Lo buscaban al segundo palo Alderete, estaba atento Suárez. Que aplaude, apoya a sus compañeros, paso adelante, se para en el primer palo.
y Bogni es el encargado de ese lateral. La pone al centro, estaba atento Fiumara, la despeja lejos Costantino y ahora va a tener que ir para allá, sí, para allá. Levanta el pulgar y marca Costantino y el lateral Di Stefano y Asturiano ya presionando la salida. Ahí recibe Bogni, le llega a Costantino, García que recibe, se le mete abajo Vega. Se le trababan los pies a Alderete. Fiumara que pide la distancia y ya juega con Luján. Luján que con un control hacia adelante y se la deja a Fiumara. Fiumara buscaba en la banda para Costantino. Vega no podía recibir Costantino. Bogni que le pedía perdón. Pero el juez estaba cerca y le dice, no llegaba y lo cargaste de atrás, así que no se las acepta Costantino. Bien, Vega en la cobertura, la pelota le queda a Fiumara que decide despejar lejos el peligro. 15 minutos 25, todavía muchísimo tiempo. García y la pelota, pelea contra los jugadores de Asturiano y a mano de García se le escapa esa pelota, va a ser para Asturiano. Estaba cerca el árbitro. Vuela una amarilla para Tincho Zoisa, que ya lo veo de buzo. Luján jugando para Vega. Vega directo con Costantino, de borde interno la recibe, va a tratar de girar para un lado, hacia el otro, le llegaba Di Stefano y bien, Toto ganando una falta más. Llega a su segunda Pacífico. El juez que habla con Di Stefano. Costantino que la va a buscar. (15:06). 3 faltas para Asturiano, 2 faltas para Pacífico. Y Costantino tomando carrera. Ya veremos para qué. Costantino, arco para Luján. Le queda a Vega, disparan entre Vega y Luján. Costantino que la recibe, tira el disparo. Bloquean Bogni. No vi lo que hizo Costantino, el juez le va a sacar una amarilla. En esta no vi lo que hizo Toto. Bogni le gritaba al bien en la cara, no vi lo que hizo Costantino, amarilla para el de Asturiano, que acá recibe la pelota. García, y le van a sumar falta a Costantino. Acá tampoco vi. Y hay salida ya para Pacífico. Di Stefano jugando para García. Anticipaba Benvenuto, resbalaba Fiumara. Va a ser para Asturiano el lateral, 14:50, todavía mucho tiempo. En cuarta falta Asturiano. Están al revés las faltas. Hanashiro buscando en la banda. Bogni. Salida todavía para Asturiano. Se reinicia una vez más el tablero. Yo tenía 14:51. Yo... Hay Bogni que dice nosotros 3, ellos 2. Pero son 3-3 las faltas.
Entonces 3 Asturiano, 2 Pacífico. Bueno, yo tenía 3 de Pacífico. Bueno, van a ser 2, entonces le sacamos una. A Pacífico debe haber alguna indirecta ahí que nosotros se la sumamos. Y para mí eran 14.51, capaz me perdí. 14.35, vuelve a reiniciar el tablero. Y se frena el partido, paciencia. Bueno, va a volver entonces el partido. Para mí eran 3-3. Los jueces que siguen hablando. Y Fiumara, que pinchadita busca con Lavaqué, que la peina, se la queda, la pone abajo de la suela. La hace rebotar en Bogni. Para los jueces tocaba último en Lavaqué. Así que Bogni para Di Stefano. García que recibe esa pelota, le ponían los brazos a Hanashiro. Y Suárez que ya la baja para Benvenuto. Benvenuto para para Hanashiro. Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto para Fiumara. Fiumara. Bogni que no se deja cortinar por Hanashiro. Y ahora sí, la tercera de Pacífico. 14.35. Todavía muchísimo tiempo le resta al encuentro aquí en Sportivo Barracas. Hanashiro ingresando. Va a buscar finalizar. Sí, busca el disparo. Bloquea a Bogni. Y rota sus fichas Pacífico. Ahora Benvenuto jugándole el lateral a Fiumara. Fiumara para Lavaqué. Rigoni despejando esa pelota. Y Fiumara jugando con Benvenuto. Benvenuto que buscaba con Lavaqué. Jugá, le dice Fiumara, que ingresaba en el achique para esa dualidad en la entre líneas. Y Wolaniuk que no encuentra pase, la rifa. Y de arco a arco, cortesía de Wolaniuk para Santi Suárez. Que con la 2, buscándolo a Lavaqué. Peina último Rigoni. Y la salida va a ser una vez más para Asturiano acá, en mitad de cancha, abajo nuestro. Por eso no sale, está difícil esta banda. Para el plano estamos muy encima. Fiumara jugada para Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro. Hanashiro de cabeza para Benvenuto. Y Benvenuto no puede controlar esa pelota. Una lástima, la había movido bien Asturiano. Y le van a quedar de estas. Y toda de Hanashiro, que de cabeza se la dejaba a Benvenuto, que es una lástima, no pudo controlar acá. Castrilli jugando para Rigoni. Rigoni de cucharita para Castrilli. Suárez acompañando esa pelota hacia la salida, es lateral. Y Fiumara jugando para Benvenuto. Benvenuto para Hanashiro. Ingresa Tato. ¿Revierte? Sí, revierte y juega con Bembe. Bembe para Hanashiro. Tato que da aire con Fiumara. Fiumara en la banda con Lavaqué. Lavaqué que pisa, se hace fuerte, gira para un lado, para el otro. Encuentra con Hanashiro. Hanashiro que juega para Fiumara. Ahora posesión larga de Asturiano. Fiumara que propone el mano a mano y gana sobre Castrilli. Buscaba punta, casi logra despejarla, casi logra desviarla. Lavaqué fue buena esta de Asturiano. Bien por Fiumara proponiendo el mano a mano y ganando sobre la posición de Castrilli. Pelaya que recibe esa pelota y encuentra rebote con Rigoni. Al piso se tiraba Castrilli, pero esa pelota pasa por sobre sus pies. Y Santi Suárez, que decidió no tardar nada en reiniciar esa pelota. Jugada para Benvenuto y de Benvenuto para Hanashiro. Y de Hanashiro para Fiumara. Fiumara para un lado, para el otro. Le vuelve a ganar a Castrilli. Busca disparo. Wolaniuk. Castrilli
Y ahora sí le tocó a T. Pero bien, lo de Fimara proponiendo, animándose al mano a mano. Cuando el rival así queda en línea hay que animarse y Fimara se anima. Benvenuto encontrando la Fimara, de sobrepique, se cae. Lavaqué que la deja dentro del campo, la hace rebotar en Rigoni. Bien, Sureño, bien. No hay que dar ninguna pelota por perdido. Y eso es lo que nos enseña Lavaqué en cada una de sus intervenciones. Acá dejando todo y más para dejar esa pelota y ganar ese lateral. Fimara. Adentro para Benvenuto. Se caía un jugador de Pacífico y hay falta. Rigoni jugando para Hermida, Hermida para Castrilli. Castrilli que no puede encontrar a Hermida y Hanashiro jugando para Fimara. Fimara que se la pisa a Hanashiro. Hanashiro que va hacia un lado, ingresa hacia el otro. Explosivo, sale. Hermida recupera de atrás. Hanashiro que se la pelea, recupera de atrás Hanashiro. Hermida y la pelota. Suárez que se la encuentra, la baja para Fimara. Sale la contra para Asturiano. Se tira al piso y no llega a Rigoni. Fimara hasta el fondo. Castrilli. (14:35) Asturiano. Ah, no anda el tablero, claro, no corre. ¿Lo ves vos bien? Perfecto, 11:52. Claro, claro, hace un montón que estaba en 14:35. Bueno, lo tengo abajo ahora, 11:51. Los jueces decidieron controlarlo con el celular para evitar los segundos que comía, además, como yo les mencionaba en el primer tiempo del tablero. Bueno, me parece bien. El cuarto lo maneja desde su celular, no se come ningún segundo. Lo cargaban de atrás a Hanashiro. Y llega a su cuarta falta también Pacífico. Entonces desde abajo lo manejan los jueces. Nosotros les vamos a ir cantando a la gente. 11:41. Verdún jugando para Cantarella. Cantarella para Marani, que esta vez en vez de ponerse de frente ingresó y jugó para Cantarella. Y Cantarella que se la pisó a Marani. La pelota le llega a Alderete. Alderete intentaba sacárselo de encima a Cantarella. Cantarella que juega con Marani. Marani que se iba solo, no sé por qué lo cortaron. Entonces 11:22, lo voy a ir viendo acá abajo, no tengo que ver más el 14:35. Cantarella para Verdún, y Verdún una vez más para Cantarella, y Cantarella con Marani, que ahora sí se pone de frente sobre Bogni, pie a pie, la toca último Bogni. Y Marani que juega con Cantarella, y de Cantarella para Galdelli. Galdelli una vez más para Cantarella, y Cantarella encuentra revirtiendo con Verdún. Una vez más para Cantarella y una vez más revierte Galdelli, que trata de llevársela, se la queda, va a jugar para Marani. Marani que pisa, va a llegar a la línea de fondo. Bogni la toca último, busca el disparo, Bolañú, que es córner para Asturiano. 10:56. Ya empiezo a tener más frío de lo que debería. Cantarella para Galdelli. Galdelli que proponía, García que se queda esa pelota. Cantarella al piso, bien, Coqui. Es para Asturiano, Galdelli que juega para Cantarella. Le van a cobrar mal sacado a Galdelli. Lo va a hacer Di Stefano. El tiro libre. Di Stefano jugando para Alderete y Alderete para Bogni. Bogni que intentaba la banda sobre García, le rebotaba a Marani en la pelota, la pelota en la espalda, se iba
fuera del 40/20, Bogni reiniciando, una vez más Marani que se vuelve a lamentar de que no le queda esa pelota para salir. 10 minutos 33. Bogni de cucharita para García, se le mete abajo Verdún, se le escapa esa pelota a García, lateral para Asturiano. Marani jugando con Cantarella y Cantarella para Marani. Marani que recibe, va a jugar con Verdún, no. Para Galdelli, Galdelli arco, bola Ñu. No le queda una, Asturiano se lamenta, Verdún aplaude, mira para arriba, pero le va a quedar, 10 minutos 20, todavía mucho tiempo. Fue buena esta de Marani encontrando. El que se encuentra la pelota es García. Di Stéfano, bien, Cantarella punteándola, Marani. Cantarelas, se chocaban entre ellos. 10 minutos 12. García busca de punta. Verdún y la pelota, ya la salida para Asturiano. Verdún con Cantarella y Cantarella que gira y juega para Galdelli. Galdelli que intentaba la paralela. Alderete atento. Y Galdelli que juega para Cantarella y Cantarella para Marani. Marani que ingresa. El pecho de García. La agarra Wolañuk. Y juega para García. Se le iba la pelota, no lo ven los jueces. Di Stéfano. Presiona a Asturiano. Alderete. Galdelli. 9 minutos 32. No sé si hubo una instancia de decisión entre ambos equipos de jugar sin el tablero. A mí me parece que siempre tiene que estar. Los jugadores siempre tienen que poder ver cuánto tiempo le resta al partido. Ahí Alderete contra Marani. Nueve minutos 25. Acá la encuentra García, se le mete abajo Verdún, Marani, le queda a Marani, saca la contra para Asturiano, por favor. Marani para Cantarella, le van a cobrar la mano, sí, mano de Alderete. Llega la quinta, Pacífico. Y por favor, Asturiano, por favor, todavía muchísimo tiempo. 9 minutos 14. Cantarella la deja pasar. Costantino, Toto, bloquea a Bogni. Cantarella jugando para Suárez. Suárez le rebota a Cantarella. 9 minutos le van a restar el encuentro. Todavía muchísimo tiempo. Les voy cantando. Ya el tablero no funciona. Lo miro desde acá abajo en la del cuarto. Fiumara para Benvenuto. Benvenuto corría largo Lavaqué y Benvenuto contra el techo. Pacífico en quinta falta, Asturiano en cuarta. Hermida jugando para Rigoni, Rigoni para Castrilli. El mano a mano contra Fiumara. Hay cobertura, así que Castrilli con Bogni y Bogni. Este era Castrilli, perdón, el 20. Ese era Hermida, el 19, perdón, el 20 Castrilli, decía bien. Ocho minutos 32. Fiumara jugando para Hanashiro. Hanashiro para Fiumara. Fiumara encuentra con Lavaqué. Lavaqué que abandona su posición de pivot e ingresa a jugar. Lavaqué con Fiumara.
Suárez una vez más proponiéndose como opción. Fiumara. Hanashiro que ingresa. Buscaba con Benvenuto, anticipaba Rigoni. La pelota le llega a Pelaya, no la puede controlar. Y Suárez que ya la juega para Lavaqué, entonces hubo cambio, efectivamente cambio de roles. De pivot Benvenuto, que ahí recibe la pelota, ideal a Lavaqué. Benvenuto, que la ponía al córner para Hanashiro. 7 minutos 42. Y acá recibe Castrilli, que ingresa, se resbala, la pelota le queda a Benvenuto. Benvenuto, Lavaqué, se le salía el botín a Castrilli. Lavaqué que engancha, paradoja de uno, Benvenuto, la pelota le queda a Pelaya, lo acompaña sin falta. Lavaqué toca último en el jugador de Pacífico. Y qué lástima estuvo en esta. Bueno, Castrilli se retira mostrando signos de dolor y sin su botín derecho. Y Hanashiro que va a jugar para Fiumara. Acá recibe Fede. Camina, juega una vez más con Lavaqué, doble pivote en Asturiano. Hanashiro que ingresa, no podía encontrar el disparo, ahora quedó mal parado Asturiano. Hermida y la pelota, se le escapa a Hermida, juega al segundo palo, llega al bloqueo Lavaqué, la pelota queda dentro del campo. Fiumara no la puede controlar, llega hasta línea al fondo. Bogni que la saca fuera del 40/20, 7 minutos 02. Fiumara, Lavaqué, tiraba la volea. ¡Gol! 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 ¡Gol, sureño! ¡Gol! De tanto intentar, iba a llegar el gol de Chilena del sureño, que pone el empate en el marcador a falta de 7 minutos para el final. Sí, sureño, sí, por favor, me vuelvo loco. Apaguen las luces, cierren el estadio. Lavaqué, Lavaqué. Sí, Lavaqué, sí. Y a falta de 7 para el final. ¡Ay, qué final que vamos a tener, por favor! ¡Sí, sureño, sí! ¡Sí, sureño, sí! Hermida y la pelota. Jugando para Rigoni, de Rigoni para Bogni. Bogni encontrando a Hermida. Hermida a Bogni, se le escapa a Bogni. Seis minutos 41. Hanashiro encontrando a Fiumara. Fiumara que se le escapa esa pelota. Va a ser lateral para Pacífico. Hermida, el encargado. Hermida se la deja Bogni, busca disparo. Sin peligro para el arco defendido por Santi Suárez. 6 minutos 27. Suárez que no encuentra a Benvenuto. Y Bogni el encargado de ese lateral, jugando con Rigoni. Rigoni para Hermida, Hermida para Bogni, Rigoni. La mueve Pacífico. Bogni. Hermida. Ahí estaba atento Benvenuto que recupera esa pelota y va para adelante. La hace rebotar. Mirá, del gol que hizo el sureño me olvidé de poner el empate.
6 minutos. Ahí recupera Lavaqué. Rigoni, sin full entienden los árbitros, Bogni. Rigoni a la paralela, le llega a Lavaqué, le pone el cuerpo, lo acompaña, perfecto, Sureño. Suárez que la agarra. Y lo va a buscar al Lavaqué, que pone el pecho, de espalda, la baja y rebota. Con Bembe, Bembe para Tato, Tato para Bembe, Bembe para Tato. Tato que va a llegar, Tato por favor, ingresa, se deja caer y hay sexta falta para Asturiano. La manejaron perfecta entre Benvenuto y Hanashiro. Creo que reclamaba roja Valvidares y la agarra Lavaqué, que puede ponerla ahí. Eso era lo que reclamaba, Valvidares, que podía ser más adelante que la zona de sexta. Porque esto es algo reglamentario. Cuando hay sexta falta, puede ser pateada desde el lugar de donde fue la falta o elegir sexta falta. Lavaqué eligió donde había sido la falta, es un casi penal, a falta de 5:30. Vuelve a prender la mecha el sureño Lavaqué. El árbitro que acomoda a Fiumara y a Di Stéfano. Enciende la mecha Lavaqué. Olor a pólvora en Sportivo Barracas. Sureño Lavaqué. ¡Gol! ¡Gol, Sureño! A falta de 5:27 para el final. Todavía una eternidad Lavaqué de penal. ¿Qué penal? De sexta falta, sí. Y todavía mucho tiempo para alguna más. De sexta falta y un casi penal. Lavaqué encuentra la victoria parcial para Asturiano. Explotó la bomba el sureño. Y ahora Pacífico y la pelota. Pinto Bustos recién ingresado en el partido. Acá García. Pinto Bustos una vez más. Di Stéfano. Juega para García. García, Di Stéfano la mueve Pacífico. Ahora espera Asturiano, que tiene que evitar cargarse de faltas para que un gol de Pacífico venga, como el de Asturiano por sexta falta. Benvenuto. La pelota toca el techo, va a ser lateral. Y otra vez me olvidé de poner el gol. Y es lateral, sí, lateral. Hanashiro para hacerlo, pide la distancia de García. Hanashiro para Suárez. Suárez de punta, se la encuentra Alderete. La peina Pinto Bustos, se la queda Santi Suárez, que busca al sureño. La peinaba Di Stéfano, la pelota le llega a Wolañuk, Alderete. Para Di Stéfano, Pinto Bustos, la paralela para García, se le mete abajo Hanashiro sin falta, por favor. Pinto Bustos, Di Stéfano, no tiras pierna, dice Valvidares. Bien, Lavaqué que lo entiende y se queda plantado las dos suelas en el piso. García, Benvenuto, Lavaqué al piso, bloqueaba a Di Stéfano. Ya se hace un gol desde el piso, me tengo que ir. Pide el cambio el sureño. Pide el cambio, pero en la próxima. Con un gesto pedía las dos cosas. El cambio y en la próxima. Verdún para Hanashiro. Hanashiro para un lado, para el otro, la tira larga, la recupera García y ahora queda mal parado Asturiano. García al piso, Benvenuto, sin tocarlo. Santi Suárez estaba cerca al árbitro. Y hay minuto pedido por parte de Pacífico.
lo mismo. Bueno, y Pacífico se viene con el 5-4 a falta de 4-14 para el final. Bogni con la camiseta de arquero jugador. En quinta falta Pacífico, en cuarta falta Asturiano. Así que ahora toca paciencia y a defender. Pelaya, Castrilli, Rigoni y García acompañan a Bogni en el 5-4. Acá recibe Bogni. Hermida, Bogni. Bogni casi no, la puntea Vega y casi le queda. La mueve Pacífico, tiene que tener paciencia Asturiano para defender. Bogni, Rigoni, Bogni, García, gira García. La pelota le queda a Hanashiro, trata de sacarla, Rigoni. Hermida, se pierde sin peligro. Es arco y queda sentido Suárez. Santi Suárez buscándolo a Benvenuto, que se le escapa esa pelota. Bogni, Rigoni. La mueve Pacífico en el 5-4. Hermida, Rigoni, Bogni, Rigoni, Hermida. La mueve Pacífico, espera Asturiano. Rigoni, transforma en 2-2 Pacífico. Ahora vuelve a ingresar Bogni, reestructuran. Bogni. García, bien, Hanashiro con el gancho. Y qué linda imagen esta, el enano Luján y Hanashiro compartiendo un plantel de primera división. ¿Quién lo hubiera dicho allá por el 2006, 2007, cuando comenzaban las inferiores y uno ya estaba por llegar a primera división y el otro hacía escuelita? Que hoy estén compartiendo plantel de primera división ahí, festejándose el uno con el otro. Los aciertos defensivos, Bogni, Hermida. Lo encuentran a Rigoni, García. Nos da una vida de regalo, García. Suárez, techo, lateral para Pacífico. Dos minutos 30 le van a quedar al final. Bogni, García, Santi Suárez se va a animar, no tiene espacio, pero se la tira a Vega. Vega que va a chocar con García, la deja dentro del campo. Vega va para afuera, se le va a terminar el campo. Bogni que la agarra. Error este de Bogni, tendría que haberla dejado salir. Bogni, techo. 2 minutos 05. Y Hanashiro, el encargado de este lateral. Hanashiro con Vega, Vega con Hanashiro, Hanashiro con Benvenuto. Le agarraba a Rigoni. Bolañuk que la baja para García y el 5-4 una vez más de Pacífico a falta de 1.50 para el final. Rigoni, Bogni, Hermida, García y Pelaya. Acá García bloquea a Hanashiro, se la lleva a Vega. Se la cede a Bogni, Hermida. Estaba atento Vega. Le ponían, bueno, saque de arco, listo. No sé qué pasó, pero hay saque de arco. A falta de 1.35 para el final. Suárez se la tiraba al córner a Benvenuto. Minuto 30 para el final. Y ya estoy sufriendo, ya hace un rato. Bogni, García, llegaba a Hanashiro, se la deja a Suárez que no lo dejan disparar. Se va a animar Suárez, se anima Suárez, toca en Pelayas, lateral para Asturiano.
y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Hanashiro con Suárez, y Suárez lejos la va a tener que buscar. Lejos, bien, Santi. Para Lavaqué, que casi. Lavaqué, perdón, para Benvenuto, que casi la baja. Y ahora ya no veo el tiempo, porque el juez se me paró perfecto igual, 1 minuto 6. Último minuto aquí en Sportivo Barracas. Y Pacífico intentando con el arquero jugador. Asturiano defendiendo, por favor. La meten hacia adentro, Bogni. Lo van a amonestar a Luján. Últimos 52 segundos. Y Suárez que se la baja a Bembe, Bembe que traba. Y es para bueno, es para Pacífico. Últimos 48 segundos y Asturiano a defender. Bogni. Defienda, Asturiano defienda. García. Suárez. Buena respuesta de Santi Suárez. Aprovechando este tiempo que tiene para cubrir el arco. Últimos 40 segundos. Suárez que se la deja al enano, el enano mano a mano. La pincha contra Bogni. Bogni que se la queda, pide mano. Asturiano, últimos 30 segundos. Bueno, esta era para liquidarla. Esperemos que no nos haga lamentar. Bogni, García, el segundo palo. Y nos hizo lamentar. De pecho Pelaya pone el empate. A falta de 26 segundos para el final. Los que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Y van a restar 26 segundos para el final del encuentro. Y Asturiano poniendo también ahora el 5-4 para buscar la victoria. Últimos 25 segundos. Cantarela, Benvenuto, Galdelli. Esto es a matar o morir. Y yo no quería sufrir. Cantarela. Fiumara. Galdelli. Bloquea Alderete. Sigue siendo para Asturiano. Últimos 7 segundos. Cantarela. Avísenle que quedan 5, 4, 3, 2, 1. Nadie le avisa. Y al final del encuentro en Sportivo Barracas. Asturiano 3, Pacífico 3. Nosotros nos volveremos a encontrar este miércoles a las 8 de la noche para el duelo de 16avos de final de la Copa Argentina versus 17 de agosto en cancha de 17 de agosto. Esperemos que tengan una buena semana y nos veremos pronto el miércoles.